Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el gustazo y el privilegio de tener a Danilo Ríos, un académico de la UDELAR, en un día que me parece oportuno, porque creo que estamos a 24 horas del Día del Agua, ¿no? Los 22 de marzo, ¿puede ser? Sí, buenos días, un gusto estar contigo. Sí, efectivamente, mañana es el Día del Agua, mañana 22 de marzo. ¿Es un día para celebrar, Danilo, o es un día para estar tristes? No, en general se toma como un día de difusión de cuestiones relacionadas con el agua, un día que se plantean desafíos, que se plantean, bueno, protestas también. Es un día interesante porque todo gira en torno a la temática del agua desde distintos aspectos. Vos venís trabajando hace muchísimos años y escribiendo profusamente sobre el tema, ¿no? Contanos un poquito esa trayectoria y tu formación. Bueno, la rama de especialidad mía ha sido la potabilización del agua y la gestión en general de servicios de agua. Yo trabajé muchos años en OCE, Obras Sanitarias del Estado, la empresa que tiene a su cargo el servicio de agua potable en Uruguay y el saneamiento también en el interior del país. Y también trabajo en la Facultad de Ingeniería de hace muchos años dictando cursos de potabilización o de proyectos vinculados al agua. Y bueno, ha sido mi temática durante toda mi carrera profesional. Y también me he dedicado, sobre todo en los últimos años, a investigar la historia del abastecimiento de agua del Uruguay, particularmente de Montevideo. Y bueno, con eso me entretengo bastante. Tengo para divertirme. Hemos estado mirando en el sitio Anáforas, que es de la Facultad de Información y Comunicación y de la Biblioteca Nacional. El sitio Anáforas tiene publicados los dos tomos de este trabajo encomiable que has hecho de la historia del agua potable en el Uruguay, ¿verdad? Sí, yo publiqué el libro, bueno, en dos instancias. Una primera que fue básicamente con la época del abastecimiento de agua en la época colonial, en que nos abastecíamos de pozos, aljibes, de los aguateros. Y después, en la edición segunda de 2022, me dediqué más a investigar la parte del abastecimiento desde el río Santa Lucía, es decir, por la empresa inglesa Montevideo Water Works, y llegué hasta la creación de OCE, de Obras Sanitarias del Estado, en 1952. Tengo todavía pendiente el trabajo de mucho más complejo, mucho más, digamos, profesional, porque hay mucha información de la historia reciente. He incursionado todavía en los primeros años de OCE, pero me falta mucho todavía por investigar para ¿Cuándo se completar el creó trabajo. OCE? OCE se creó en 1952 por una ley de diciembre de 1952 y comenzó a funcionar el 1 de febrero de 1953. Eh, Vamos a empezar desde mi absoluta ignorancia de todo este tema. Primero, hablame un poco de la geografía del Uruguay, sus ríos y sus posibles fuentes de agua para la población. Uruguay tiene una red hidrográfica interesante. A veces se confunde, también es importante decirlo, a veces se confunde crisis hídrica o crisis o déficit hídrico, perdón, con cuando falta el agua potable. Y en realidad, cuando falta el agua potable también se debe a temas de infraestructura, no tanto a crisis hídrica. Lo que pasa es que muchas veces coincide la crisis hídrica con una falta de agua potable, como ocurrió en 2023, pero hubo otras crisis hídricas mucho más chicas que la anterior, y sin embargo impactaron porque no había infraestructura. El agua potable, el abastecimiento de agua potable es muy diferente a lo que es el abastecimiento de energía eléctrica, que el sistema en Uruguay eléctrico está todo interconectado y si no tenemos energía de un lado nos habilitan de otro, pero el abastecimiento de agua potable es más localizado. Es decir, cada capital departamental tiene su sistema de potabilización y de distribución de agua y a su vez dentro de cada departamento también hay localidades menores que tienen su propio sistema y son todos independientes, salvo el sistema metropolitano que se abastece al río Santa Lucía y que abastece a Montevideo y toda la zona, una parte de la zona costera de Canelones que es el mayor sistema y abastece aproximadamente el 60% de la población. Pero después son pequeños sistemas que se abastecen localmente, tanto de agua subterránea como de agua superficial.
Cuando hablas de agua subterránea, ¿estamos accediendo a, a los acuíferos? Sí, por supuesto. En realidad, la mayor parte de las localidades del país se abastecen de agua subterránea, pero el volumen mayor de agua que se saca es de origen superficial. Porque las localidades pequeñas, acá cuando hablamos de localidades pequeñas en Uruguay, hablamos de repente de 30, 40 habitantes, 50 o más también, pero tenemos sistemas muy pequeñitos que giran en torno a una escuela rural y unas pocas casitas. En general esos sistemas se abastecen todos de agua subterránea, de perforaciones que los abastecen. Cuando hablamos de agua subterránea, ahí tenemos distintos niveles de encontrarnos con capas de distintos orígenes de agua. Sí, acá en Uruguay en general el agua subterránea, el único tratamiento que se le hace es una desinfección cuando no tiene problemas de nitratos o problemas de arsénico, por ejemplo, que hay algunas localidades que lo tienen y se ha ido implementando un plan de reducción de tratamiento del arsénico muy reciente con implementación de algunas tecnologías para tratar el agua subterránea. Y después hay algunas experiencias también con desalinización del agua subterránea. Pero en general la mayoría de las localidades que se abastecen con agua del subsuelo lo hacen en forma directa recibiendo solamente un tratamiento de desinfección con cloro. Ok, Danilo, una pregunta. Hablas de desalinización. ¿Quiere decir que también las aguas subterráneas provienen del Río de la Plata o del Pacífico, es decir, o del Atlántico? ¿No son, no es agua dulce? No necesariamente. Hay ejemplos de localidades en el interior del país que están lejos de la costa y que tienen, por ejemplo, algunas sales disueltas como sulfatos y que un tratamiento de esa agua subterránea es necesaria. Pero también algunas localidades cercanas a la costa, como una zona balnearia de La Paloma, por ejemplo, que ahí durante el año las perforaciones no tienen problemas de salinidad, pero cuando en verano mucha población se extrae mucha agua, ahí succiona parte del agua el agua se va tornando cada vez más salada y ahí también tenemos un sistema de desalinización. Entremos en el tema álgido que está viviendo el Uruguay. El último gobierno dejó firmado horas antes de irse un proyecto. Eh, de qué se trata? ¿Por qué tanto apuro? ¿Cuál es el tema? El proyecto Neptuno. El Sí, proyecto Neptuno es un sistema bueno, bueno, primero expliquemos de qué se trata. Se trata de un sistema de abastecimiento de agua, se compone de una fuente de agua, de un sistema de potabilización y un sistema de conducción a la ciudad y después tanques y tuberías que hacen a lo que es el sistema. El proyecto Neptuno es un proyecto de producción de agua, es decir, que complementaría la producción de agua de la planta de aguas corrientes que abastece a Montevideo, utilizando el Río de la Plata como fuente a unos 80 kilómetros al oeste de Montevideo, en la zona de Puerto Arasatí. El proyecto prevé una toma de agua en ese punto, una planta potabilizadora de agua y después la conducción a Montevideo y enraizar esa conducción con el sistema de distribución actual que tiene Montevideo. Ese es el proyecto Neptuno, que aportaría aproximadamente un tercio del caudal que Montevideo recibe hoy de la planta de aguas corrientes. Ese es el proyecto Neptuno. ¿y a vos cómo te impresiona eso? El proyecto se inició en 2020 como una iniciativa privada, es decir, se presentó al Estado como una iniciativa privada. Y ahí, cuando OCE aceptó hacer, bueno, en el marco de una ley de inversiones del año 2002, que tiene un decreto reglamentario, que lo que dice decreto es cuando el Estado recibe una propuesta, debe hacer un estudio de viabilidad. Y en ese primer paso creo que se cometió un grave error, a mi entender, que es no hacer un estudio ese estudio de viabilidad que no incluya un estudio de alternativa. ¿Por qué? Porque en un proyecto de esta envergadura, de este tamaño, de esta importancia, uno de los primeros pasos que se prevé en este tipo de emprendimientos
es hacer un estudio de alternativas, es plantearse el objetivo, si el objetivo es, bueno, aumentar la seguridad del abastecimiento de Montevideo mediante otro sistema que complemente al de Aguas Corrientes, o que sea alternativo en caso de alguna falla también. Lo primero que plantea ese objetivo es poner arriba de la mesa todas las alternativas posibles y estudiarlas bajo distintos aspectos, aspectos económicos, financieros, sociales, jurídicos, ambientales, técnicos, por supuesto, también, y elegir la mejor alternativa. ¿Mm? Y acá lo que se hizo fue partir de una alternativa, sin evaluar otras posibilidades. Y ahí fue que con ese lastre que se inició este proyecto Neptuno, que hoy está con la autorización ambiental previa obtenida que otorgó el Ministerio de Ambiente y el contrato firmado también. Ahí, cuando nació el proyecto, es que se cometió un error, no por parte de los oferentes, que ellos presentaron libremente su idea, sino por parte de OCE, que no lo cotejó con otras alternativas posibles. ¿Quiénes estaban al frente de OCE? ¿Qué gobierno era? El gobierno que salió hace poco, el gobierno que salió hace poco, liderado por el presidente de la República, el doctor Lacalle Pou. ¿Y cuáles eran las otras alternativas según vos posibles? Desde 1970 que se evaluó por primera vez, se consideró por primera vez la posibilidad de utilizar agua del Río de la Plata, en 1970. De ahí en adelante se han hecho diversos estudios, justamente ese de 1970, luego el Plan Director de Abastecimiento de Agua Potable de Montevideo en la década de 1999 a 2001. En 2013 también se hizo otro estudio de alternativas, viendo varias posibilidades, y en ninguno de esos estudios dio como resultado que utilizar agua del Río de la Plata fuera la mejor alternativa para el abastecimiento de Montevideo. No quiere decir que en este momento, si hubiera que partir de cero en este momento, también habría que estudiar la posibilidad de tomar agua del Río de la Plata, pero también utilizar la cuenca del río Santa Lucía, porque uno de los eslóganes que se utilizó para promocionar este proyecto fue no depender del río Santa Lucía, solamente del río Santa Lucía, sino también depender de otra fuente de abastecimiento. Y de esa manera fue que se vendió este proyecto. Pero atrás de eso hay un gran error, porque la cuenca del río Santa Lucía ofrece múltiples opciones para continuar con el abastecimiento de Montevideo, diversificando los puntos de toma, no solamente tomando en aguas corrientes, sino también con la posibilidad de tomar en algún otro lugar de la cuenca. Entonces, A ver, mencioname nombres o ríos de la cuenca. Bueno, la cuenca del río Santa Lucía es enorme. Para darte una idea y no poner números por ahí arriba de la mesa porque los números marean un poco, la cuenca tiene 13.000 kilómetros cuadrados, sí, pero el área de la cuenca es equivalente, es igual al área de Puerto Rico, por ejemplo. Tienen áreas muy parecidas, la superficie de la cuenca. Y todo Puerto Rico se abastece, toda la población de Puerto Rico se abastece dentro de esa superficie. Entonces, el área de la cuenca, la superficie de la cuenca del río Santa Lucía, puede darle agua a muchísimas ciudades de Montevideo. Y eso no se evaluó cuando se optó por este proyecto. Simplemente se dijo, se descartó la cuenca del río Santa Lucía por descartarse, pero no se tuvo en cuenta estudiar otras opciones dentro de la cuenca del río Santa Lucía. Por ejemplo, represas en la cuenca alta del río, como la represa de Casupá o una represa en el Arroyo del Soldado, o otros afluentes que tiene el río Santa Lucía en la parte de su cuenca alta, que debieron estudiarse antes de lanzar este proyecto como única opción y como proyecto salvador para el abastecimiento de Montevideo. O sea, todos aquellos arroyos que vuelcan en el Santa Lucía podrían ser opciones de toma. Sí, en el estudio que se hizo en 2013, se determinó que embalsando agua en el arroyo Casupá, que es un afluente del río Santa Lucía Grande, o en el arroyo El Soldado, que queda más cerca de Minas, la ciudad de Minas, eran opciones válidas para, primero,
Primero, abastecer de agua a la planta de Aguas Corrientes, porque recordemos que la crisis que hubo en el año 2023 se debió a la falta de agua de la planta de Aguas Corrientes. Ese era un primer paso que debía hacerse y estaba prevista la construcción de la represa de Casupá justamente para abastecer a la planta de Aguas Corrientes y no que faltara el agua como faltó el 2023. Pero siendo un poco más genérico y sin casarme con ninguna opción, creo que siempre es necesario actualizar los estudios de alternativas y poner arriba de la mesa cuáles son las mejores opciones. Incluso tomar más cerca del Río de la Plata, más cerca de Montevideo y desalinizar el agua, porque el costo de la desalinización de los últimos años ha ido bajando, el costo energético. Entonces siempre hay que poner arriba de la mesa todas las opciones para no largarse de plano con una alternativa sola, como fue este caso del proyecto Neptuno. Tú sos un académico, por eso no te quiero comprometer en preguntas de tipo político, pero entiendo que Tabaré le dejó una carpeta al presidente de la calle con este proyecto alternativo. ¿Cuál es para vos la razón de que se hayan olvidado de estas otras alternativas y casarse con Neptuno? Cuando se hizo el estudio en 2013, ese estudio dio como resultado de que había que construir una represa para abastecer a la planta de aguas corrientes. Ese era un paso imprescindible. Ese proyecto, bueno, se fue manejando dentro de OCE y llegó la coincidencia de que cuando asumió el gobierno anterior, el gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle, en ese momento el proyecto no estaba pronto para licitarse. ¿Mm? Y, bueno, el gobierno optó por la salida del proyecto Neptuno. Las razones que llevaron a eso no las conozco, pero indudablemente fue un error porque las consecuencias de esa decisión estuvieron a la vista en 2023. Porque si se hubiese construido la represa de Casupá, no hubiéramos tenido la crisis de agua de 2023. Y acá hay una polémica que nunca se va a dilucidar, que es que cuando en 2020 estaban prontos todos los elementos para licitar la represa de Casupá y se optó por el proyecto de Neptuno, pero si se hubiera licitado la represa de Casupá, quizás no hubiese estado pronta para 2023, o quizás sí, pero ni siquiera se intentó. Y bueno, y las consecuencias de ese problema estuvieron a la vista con la crisis que tuvimos en 2023. Los costos para el Uruguay de este proyecto Neptuno, me parece también compromete mucho el presupuesto de OCE. Vos fuiste presidente de OCE. Contanos un poquito esa parte. Yo fui gerente general de OCE durante 8 años, no presidente. Eh, sí, el proyecto Neptuno tiene un costo elevadísimo, pero el costo del proyecto en sí, que son cerca de 300 millones de dólares, no es un costo elevado, es el costo que tiene una solución de ese tipo, porque no olvidemos que incluye una toma, una planta potabilizadora también de última generación, y después el transporte a Montevideo desde 80 kilómetros de distancia. Entonces, toda esa infraestructura tiene un costo cercano a los 300 millones de dólares, lo cual no es caro para esa infraestructura. Pero si lo miramos del lado de OCE, OCE no tiene los recursos para enfrentar ese proyecto. Y más con el sistema de financiamiento que se estableció, que es un pago por disponibilidad, es una especie de arrendamiento que se paga a lo largo de casi 20 años y que le genera un costo significativo para OCE. Podemos decir que el proyecto está fuera de escala para OCE. Fue fuera de escala. ¿Esto significaría que tendrían que cobrar el agua a partir de eso? Bueno, el agua se cobra, Se no cobra, entendí digo, la habría que pregunta. aumentar el precio del agua. Y bueno, aumentar el precio del agua no es una solución fácil, no es una solución viable. El precio del agua está limitado por otros factores. Eh, el agua es un derecho humano fundamental, está en la Constitución nuestra. No debería aumentarse el precio del agua más que los ajustes que correspondan a la inflación. Una infraestructura de este tipo, de este volumen, habría que buscarle otras formas de financiarla, indudablemente con la tarifa. Si se hace con la tarifa y con la tarifa actual,
bueno, o se comprometería otras obras y cuestiones operativas que tiene que hacer en todo el país. OCE tiene una capacidad para invertir 70 o 80 millones de dólares por año. Y si con este proyecto se le quitan, por más que no sale del presupuesto de inversiones, el entorno de 50 millones de dólares por año, durante casi 20 años, le va a quitar una capacidad operativa y capacidad de ejecución que no fue evaluada cuando se optó por este proyecto. Nos contabas que este proyecto abastecería un tercio de la población metropolitana. ¿Qué, qué beneficios trae este proyecto para el agro? ¿Hay una posibilidad de mayor acceso al agua por parte del agro a partir de esto? No, este proyecto es exclusivo para el abastecimiento de Montevideo y de algunas localidades que están en el camino, digamos, entre la planta potabilizadora y Montevideo. Zonas perdón, de San José que tienen algunos déficits de abastecimiento que este proyecto las abastecería, pero es exclusivo para abastecimiento de uso doméstico. ¿Cuáles son los argumentos de tipo ambiental que has escuchado en contra de esto? Bueno, yo no soy un especialista ambiental y acá tenemos que confiar en el Ministerio de Ambiente que otorgó la autorización ambiental previa para este proyecto, pero sí hay cuestionamientos que se han hecho, bueno, yo te repito, no soy especialista, pero por ejemplo se han hecho cuestionamientos con el cruce del río Santa Lucía por la tubería, el pasaje por los humedales que después se solucionó cambiando el trazo de la tubería, la posible infiltración al acuífero Raigón, que el ministerio la evaluó y no la encontró que fuera un peligro, pero hay estudios que dicen que sí, que podría llegar a ser un peligro. La construcción de lo que llaman un polder, porque resulta que el agua en ese punto del río de la Plata no es siempre dulce. Entonces, a veces cuando es agua salada, se previó la construcción de un gran reservorio de agua dulce y también eso tiene su impacto local, la afectación de los productores, zonas productivas que son impactadas. Bueno, es un proyecto que ha tenido mucha discusión en ese punto, pero no me quiero extender mucho porque no soy especialista en los aspectos ambientales. Mi especialidad va más hacia el abastecimiento de agua potable. Danilo, y cambiando un poco el rumbo de la temática, la calidad del agua hoy en la cuenca, en el área metropolitana, ¿cómo la calificarías? La calidad del agua potable. La calidad del agua potable en Montevideo y en Uruguay es excelente, es muy buena calidad. OCE tiene un sistema de monitoreo, un sistema de laboratorios en el interior bueno, y analiza todo tipo de parámetros y esos indicadores muestran con claridad que la calidad es una calidad muy buena. El problema es que a veces la percepción de la ciudadanía no recoge esa realidad porque muchas veces la población lógicamente asocia a veces la calidad del agua que consume con la calidad del agua de los ríos. Y es claro que la calidad del agua de las fuentes superficiales ha desmejorado en los últimos años, con el uso extensivo de la agricultura, el uso de agroquímicos, de fertilizantes, y se han afectado la calidad de los cursos. Pero paralelamente a eso, las tecnologías de potabilización se han mejorado y se ha logrado contrarrestar ese tipo de inconvenientes. Cualquier ciudadano puede pedir la información a OCE y acá es un tema que va más allá de lo político. En este periodo, en el periodo anterior y en los otros, OCE ha sido muy cuidadosa de la calidad del agua y de los controles que tiene que hacer sobre su calidad. Y ahí podemos decir que todavía aún tenemos un servicio de abastecimiento de agua de excelente calidad. O sea que uno puede tomar tranquilamente la canilla, entonces hay como una mala prensa, porque la venta de agua embotellada o de la venta de filtros hace como que lo de la canilla no hay que tomarlo. Si el agua de la canilla tuviese contaminantes que se puedan sacar con un filtro domiciliario, eh, sería
estaríamos frente a un grave problema, porque en realidad los contaminantes hay que sacarlos en la planta potabilizadora. No pueden llegar al hogar y sacarse con un filtro. El filtro domiciliario tiene por ahí otras funciones, cuando uno tiene un tanque domiciliario en su casa o cuando por ahí tiene un poco, está cerca de una estación de cloración y tiene sabor a cloro, pero los contaminantes que dañan la salud, esos se quitan en proceso de potabilización. Y no hay ninguna evidencia científica de que el agua tenga contaminantes que incumplan con la norma, porque hay una norma de agua potable que OCE debe cumplir y que si no se cumple, bueno, los organismos reguladores, la UCEA, el propio Ministerio de Salud Pública, le, lo intiman a que resuelva la problemática. Pero es como yo te decía, la gente asocia el agua con la calidad del agua de los ríos. Y ese es un tema más de comunicación y de trabajo de comunicación y de trabajo de relacionamiento entre la empresa proveedora y los clientes, de que genere confianza. Y eso se ha perdido un poco porque la venta de agua embotellada ha crecido muchísimo. Sí, pero bueno, eso también es provocado un poco por eso también, y también por la propaganda, cada uno que vende un equipo, un filtro o cualquier equipo, le hace su propaganda y eso tiene su relativo éxito. Y cuando se habla que los ríos están contaminados, que los ríos, bueno, tienen productos nocivos para la salud, eso le llega de alguna manera a la población. Pero la realidad es la que indican los indicadores de calidad que tiene OCE. Y esos indicadores el ciudadano los puede pedir y ahí está demostrado que la calidad del agua es excelente. ¿Vos en tu casa, cómo toman el agua en tu casa? Tomamos agua de la canilla O sea que vos das el ejemplo. y sí, siempre. El agua de la canilla es el agua más segura que existe porque además es el agua más controlada que hay en Uruguay. Ningún agua de mesa tiene el control de calidad que tiene el agua de OCE. Y si Re- comparás con la región o con otras zonas del mundo que hayas visto, Bueno, es un poco aventurado hacer críticas o comentarios sobre países vecinos, sobre los sistemas de abastecimiento de otros países. Pero sí te puedo decir que el Uruguay Uruguay, se puede tomar el agua de la canilla sin ningún inconveniente en todo el país, en cualquier localidad del país. Y te aclaro que yo no trabajo en OCE, ya soy jubilado de OCE. Este, pero en países vecinos te encontrás realidades completamente distintas, incluso dentro de los propios países. Lo nuestro yo diría que es un ejemplo para la región. tú estás dedicado ahora a la actividad académica, a la investigación, ahora. Sí, yo trabajo en la universidad, soy docente libre en la Facultad de Ingeniería, participo en algunas actividades ahí, en cursos de posgrado y en cursos de especialización y en algún curso de posgrado también. Y bueno, también estoy trabajando en la Universidad Católica de Asunción, dando algunos cursos de maestría en especialización. Bueno, Danilo, te agradezco muchísimo este encuentro. Fue un gustazo escucharte y bueno, conocer de cerca este tema que tanto nos preocupa en este momento en el Uruguay. Muchísimas gracias, Danilo. No, por favor, ha sido un gusto hablar contigo y estoy a la orden por cualquier aclaración o consulta posterior que tengas. Un abrazo. Sí, la vamos a tener, así que nos vamos a volver a comunicar. Gracias. Muchas gracias.